filosofía, arte y tecnología. Episodio 60. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Seguimos con estos temas en relación con los movimientos feministas. En el episodio pasado estuvimos platicando acerca de la creación de obras colectivas a propósito de las marchas, y el día de hoy vamos a profundizar aún más sobre esto que ha llamado mucho la atención al respecto de las manifestaciones. Y bueno, me parece importante sobre todo porque existen muchos debates en torno a ello, ¿no? Y para ello, bueno, pues también nos va a acompañar Sol Cortés. Hola Sol, bienvenida. Hola Marisol, muchas gracias por la invitación otra vez y pues aquí estamos a la orden. Muy bien, pues sí, efectivamente Sol ya nos había acompañado en un episodio anterior, pero me gustaría que de nueva cuenta se presentara. Adelante, Sol. Sí, muchas gracias. Bueno, yo soy Sol Cortés, soy socióloga, soy administradora pública de formación y bueno, tengo una maestría y ya estoy a punto de terminar el doctorado en sociología política. Trabajo algunos temas de género, sobre todo en cuanto a redes familiares, élites, un poco la economía de los bienes simbólicos o el papel que tienen las mujeres en la economía de los bienes simbólicos y cuál es su papel, bueno, en esta creación de élites y de clase dominante, ¿no? Sobre todo como productoras o reproductoras de mano de obra que utiliza el capitalismo para reproducir este sistema económico desigual. Entonces, bueno, en general esa es mi formación. También, bueno, tengo algunos estudios en igualdad y empoderamiento de la mujer. Y bueno, he trabajado temas de mujeres, mujeres sobre todo jóvenes y adolescentes. Y actualmente, bueno, soy funcionaria en Oaxaca, en el gobierno de Oaxaca. Entonces, bueno, pues aquí estamos. Muchas gracias por la invitación y obviamente soy feminista y activista en favor de los derechos de las mujeres y de mi cuerpo, mi decisión. Excelente, Sol. Bueno, pues precisamente me gustaría platicar contigo acerca de la toma simbólica del espacio público. Podríamos empezar como desde lo general a lo particular y tratando de entender qué sería una manifestación social o qué entendemos por la toma simbólica del espacio público. Sí, bueno, me parece que el movimiento social también son muy amplios, ¿no? Pueden ser diversas connotaciones. Los movimientos sociales pueden ser también de diversas corrientes, pueden tener que ver con las corrientes progresistas hasta las corrientes más ultraderechistas. ¿No? O sea, no tienen que ver o no tienen un giro ideológico definido. También, bueno, los movimientos sociales han acompañado, en el caso de la izquierda, han acompañado a los grandes movimientos revolucionarios en los que se ha abanderado la izquierda, pero bueno, sobre todo cuando estos cambios tienen que ver con mover las estructuras ideológicas o las estructuras, ya lo ha llamado ahorita Segato, ¿no? Las estructuras elementales de la violencia. Me parece que la toma del espacio público debe ser simbólico siempre y cuando, o es simbólico siempre y cuando quien toma el espacio público no es el detentador del poder en ese momento. También puede ser que se encuentre fuera de las estructuras, ¿no? Ya sea las estructuras del Estado o las estructuras económicas, entonces tiene una relevancia mayor, por eso la toma del espacio público es simbólico en ese sentido, ¿no? Y bueno, también cuando quien toma el espacio público, pues son los que se han llamado primero los que no son detentadores del poder, pero también aquellos que están jerárquicamente desproporcionados de él y que bueno, tienen una representatividad en cuanto a el nivel de opresión en el que se encuentran, ¿no? Creo que eso es mucho más significativo si es que cruza por estas cualidades o estas características que tengan quienes están haciendo la toma del espacio público. Claro, y además, pues históricamente también ya hay una tradición y que sobre todo me parece a mí que esto se enfatiza a partir de los cambios políticos que han existido, a partir de ya el establecimiento del sistema capitalista, de las políticas neoliberales, y que hemos visto que también a la par de estas inconformidades al respecto del sistema que se han hecho, pues digamos que escuchar a través del tiempo, también ha sido muy importante a lo largo de la historia las manifestaciones de los diferentes
movimientos feministas que han existido a través de la historia y que en cada momento, bueno, pues han correspondido a una serie de demandas en específico. En la actualidad, ¿qué características podemos identificar al respecto de estos feminismos existentes y sus demandas, por supuesto? Hemos ido pasando, como bien lo dices, y a lo mejor eso para quien quisiera adentrarse puede ir revisando la bibliografía que hay sobre las olas del feminismo, ¿no? Ahí en cada una de las olas se iba pidiendo alguna reivindicación. Por ejemplo, la ciudadanización de las mujeres, ¿no? Ser tomadas primero como ciudadanas, después el derecho al voto, después el derecho al voto y a ser votadas, que tiene que ver más con los derechos políticos, primero los derechos sociales, después los políticos. Y bueno, ahora, en cuanto se ha entrado y me parece que es la más larga también, el derecho o los derechos en cuanto al cuerpo, a nuestro cuerpo y en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos. A ver, ¿por qué hay en específico una mayor resistencia a darle los derechos a la mujer sobre su cuerpo o determinarle a la mujer sus derechos sexuales y reproductivos? Porque para el sistema capitalista las mujeres no somos un sujeto, las mujeres somos un objeto que es quien produce y reproduce quienes van a trabajar haciendo la mercancía, ¿no? Creando la mercancía, creando el plusvalor y creando, bueno, todo esto que Carlos Marx planteó y que después, bueno, también Silvia Federici fue quien lo toma o quien lo plantea más definidamente, ¿no? Entonces, cuando nosotras empezamos a pedir o a exigir derechos sobre nuestros cuerpos y nuestros derechos sexuales y reproductivos, ahí es cuando entramos en contradicción o cuando entra la mayor crítica al sistema capitalista, ¿no? ¿Qué pasó con el voto? Y es lo que nosotras, quienes defendemos el feminismo popular y el feminismo también aparejado con la defensa de los derechos, con una connotación de clase, ¿no? Y también viendo estas dos miradas, no solamente del género, sino también de la clase y del sistema económico capitalista. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que entonces nosotros estamos haciendo una doble crítica, no solamente al género, ¿no? Sino al sistema capital. Y entonces es cuando más violentamente nos están increpando, más violentamente se muestran todas estas limitaciones que va creando, no el Estado, porque ya ni siquiera es el Estado, sino es toda la estructura del sistema capitalista. Se dice que el sufragio o la ciudadanización de las mujeres fue un paso, claro, importante, pero bueno, esa es una de las grandes mentiras que nos han vendido a las mujeres, ¿no? Que teniendo ese derecho al voto, teniendo el derecho a ser votadas, pues eso iba a cambiar, ¿no? Otra de las mentiras era que saliendo de casa, ¿no? Estando en el espacio público, trabajando, produciendo para el sistema capital, ya no solamente como productoras de la vida, que es lo que al final le sirve al sistema capital para reproducirse, porque nosotros, bueno, somos las que estamos produciendo la fuerza de trabajo todo el tiempo para que el sistema capital se siga reproduciendo. Bueno, pues nos van engañando con estas cosas, ¿no? O sea, nos van dando espejitos en estas cosas, pero a final de cuentas seguimos siendo oprimidas, ¿no? Que era lo que planteábamos en el episodio pasado, ¿no? Que nos decía Flora Tristán, bueno, al final siempre hay una persona más oprimida que el propio obrero y pues es la esposa del obrero, ¿no? Hubo otras reivindicaciones que ha habido en otros escenarios, como en Chile, ¿no? Decían, pues es Che en la calle, pero Pinochet en la casa, ¿no? En cuanto a los compañeros. Entonces, bueno, estas han sido como las contradicciones que nos hemos ido encontrando. Esto ha sido como los paliativos que nos han ido dando a las mujeres, pero a final de cuentas la opresión sigue siendo la misma. ¿Y por qué la opresión sigue siendo la misma? Bueno, un poco retomando a Rita Segato en las estructuras elementales de la violencia, ella nos dice, ¿por qué las mujeres seguimos siendo oprimidas? ¿Por qué seguimos sufriendo las violencias de género? Bueno, porque todo el sistema patriarcal que se sustenta en la jerarquía de los hombres, pero aparte en estos sistemas que refuerzan su masculinidad, que tiene que ver con el poder sobre alguien. Bueno, ellos siempre van a tener el poder, pero los alguien somos nosotras, ¿no? Y entonces, bueno, la estructura de la violencia nunca va a cambiar.
¿Por qué? Porque tenemos tan normalizada la violencia que, y no es algo por generación espontánea, sino que se ha ido creando durante todo el desarrollo de la humanidad, ¿no? O sea, este sistema patriarcal ha ido reforzando cada una de las estructuras para que los hombres siempre tengan la dominación en sus manos, pero las dominadas somos nosotras, ¿no? Entonces, este me parece que es un ejemplo muy significativo. Otra de las cosas que también me gusta mucho que plantea Rita Segato en este libro es que nos dice que ningún país del mundo, y esto es muy significativo, que incluso lo han vertido en los informes de las Naciones Unidas, en ningún país del mundo trata también a los hombres como a las mujeres, ¿no? Y me parece que esto es súper significativo porque de repente dicen, bueno, es que en Suecia, bueno, es que en Irlanda, bueno, no, en ningún país, ningún país. Entonces, bueno, nos vamos encontrando con esto. Ahora, ¿por qué se está haciendo tan violento o por qué me parece que se está haciendo tan violento de nueva cuenta estas repercusiones que hay después de las marchas de las mujeres, ¿no? O sea, ¿por qué se están haciendo más violentas? Una es porque estamos nuevamente, o sea, estamos ya luchando por cuestionar este papel que se nos ha dado como reproductoras de la fuerza de trabajo. ¿No? Eso me parece que es elemental, porque cada vez menos mujeres se sienten menos mujeres por no tener hijos, ¿no? O sea, cuando tú rompes con el estigma de que una mujer es mujer porque tiene hijos, entonces en ese momento estás rompiendo, ahí sí, como lo diría nuestro querido John Holloway, ahí me parece que las mujeres sí estamos agrietando el capital, ¿no? Me parece que esa es una de las explicaciones por qué se está volviendo tan violento contra las mujeres. Una, dos, porque las mujeres, bueno, también están cuestionando el sistema ideológico en el que nos desarrollamos. De por sí hay una pelea importante entre dos nociones de ver el mundo que de un tiempo para acá se ha recrudecido los gobiernos que tienen una tendencia más a la ultraderecha. Y la ultraderecha carga en sí, en su seno, este papel de las mujeres como reproductoras de la vida, este papel de las mujeres en cuanto a la sumisión, eso es súper importante, y este papel de las mujeres en recluidas a las decisiones de los hombres. Es decir, que esto de lo que hablábamos hace ratito, de cómo los hombres siempre van a estar por encima de alguien y ese alguien somos las mujeres, bueno, este sistema patriarcal, este machismo, esta misoginia, esto es lo que en el seno de la ultraderecha se encuentra. Entonces, cuando tú o cuando nosotros nos encontramos en una pelea por una nueva visión del mundo, sí, una visión más progresista, una visión más de igualdad. Esto está totalmente peleado con los movimientos de ultraderecha. Entonces ahí nos encontramos nuevamente las mujeres en el centro de esta lucha por, y como siempre lo hemos dicho, ¿no? En donde lo viejo no termina de irse y lo nuevo no termina de llegar, pero es por esto, o sea, este paradigma no ha terminado de asentarse, pero es precisamente por esto, porque no solamente están en contra nuestra un sistema ideológico, sino también un sistema económico y un sistema de ver el mundo. Claro, y me parece bien paradigmático, ¿no? Porque ya señalabas esta situación de que, bueno, a través de muchos esfuerzos, de muchas luchas, bueno, pues ya las mujeres también han sido reconocidas, entre comillas, como ciudadanas, ¿no? Donde están sujetas a la ley, a obligaciones, pero pareciera entonces que no todos los derechos que formalmente le corresponderían están siendo protegidos, ¿no? Derechos como tener un trabajo digno y una paga, bueno, equiparable, esta cuestión primordial de la seguridad, ¿no? Sobre la integridad de la persona es Ujú. algo que deja mucho que decir y que actualmente se está observando, ¿no? Y que también otra cosa que me parece bastante curiosa es que, bueno, ya decíamos que, bueno, pues como ciudadanos también y ciudadanas, pues tenemos este derecho a protestar, a señalar nuestras inconformidades. Sin embargo, pareciera que en las urbes metropolitanas, en las ciudades, esto ya está entrando bastante en conflicto, ¿no? Donde ya comienza a darse un debate acerca de la toma del espacio público como un lugar legítimo de protestas. Y entonces ya comienzan ciertas fracciones, sobre todo porque afecta al comercio, ¿no? A los empresarios, la movilidad. Es decir, que a final de cuentas,
pues ahora está afectando al capitalismo en sí mismo, ¿no? Y de ahí también pareciera que se repliegan todas estas represiones en el momento preciso de llevar a cabo las marchas, que es algo que está llamando tremendamente la atención y ya lo decíamos, ¿no? Está generando un montón de debates acerca de la legitimidad, sobre todo del 8M, que ya se está convirtiendo en una marcha en la cual tanto gobierno, a través de las presiones de las empresas, bueno, pues están tomando demasiadas precauciones para preservar cosas como monumentos, las entradas a centros comerciales, palacios de gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, bueno, este fenómeno ya lleva unos 2 años haciéndose más crudo. También me parece que el debate ya está bastante reciclado, ¿no? Si vemos las opiniones que se tienen, pues ya incluso entre nosotras mismas ya sabemos qué contestar, ¿no? Me parece que el debate ya está muy viciado en redes sociales. O sea, sí, por supuesto se va haciendo más crudo, se va haciendo más fuerte. También tiene que ver la cuestión de los infiltrados y las infiltradas, ¿no? Tanto están haciendo llamados a la violencia desmedida. Nosotros lo que siempre hemos cuestionado es qué tan violento es hacer una iconoclasia a un monumento, o sea, ¿qué es más violento? ¿La iconoclasia a cualquier espacio público, ya sea privado o público, o que maten a una mujer, a 9 mujeres al día en nuestro país, ¿no? Que seamos el mayor productor de pornografía infantil y de trata de personas prácticamente en el mundo, que cada vez más niñas estén siendo madres adolescentes, ¿no? Digo, como todas estas cuestiones, qué es más violento? Y ahí nuevamente nos regresamos a qué estamos entendiendo por violencia, ¿no? O qué es lo que nos están diciendo que es la violencia. Creo que va un poco por ese sentido. También a mí me parece que en algún momento tendremos que pensar cuánto la iconoclasia está todavía impactando en el 8M, ¿no? Si sigue impactando como en los primeros años, o ya es un trámite que estamos haciendo en las marchas, ¿no? Digo, qué tan efectivo está siendo este mecanismo para ser significativo, no para nosotras, sino para ser significativo para las demás mujeres, para aquellas que no asisten a que no asisten a las marchas, que nos están mirando desde otro espacio, para aquellas que no han tenido acceso a esta reflexión de qué es la violencia. A mí me parece también bien significativo que cuando encuestas de repente preguntan si has vivido violencia de género, la mayoría de las mujeres dicen que no, pero cuando tú les preguntas si su pareja las ha hecho menos, en sus sentimientos, te dicen que sí, si les ha aventado algún plato, si les ha dado algún empujón. O sea, cuando tú lo desmenuzas, entonces las mujeres empiezan a caer en cuenta que sí sufren violencia doméstica. Entonces, a mí me parece que en algún momento el movimiento feminista tendremos que pensar cuánto hemos sido por demás academicistas en nuestros propios términos, cuánto nos hemos alejado de la lucha popular, ¿no? Cuánto hemos olvidado a las mujeres que no tienen acceso a este tipo de charlas y de reflexiones, qué tanto les está ayudando a cambiar sus condiciones sociales y de existencia, o las condiciones sociales de existencia, la iconoclasia y las marchas del 8M. Por supuesto, no dejar de salir, ¿no? No quisiera que fuera mi planteamiento, pero sí que tanto estamos impactando, ¿no? Impactando a estas mujeres o a estas estructuras de la violencia que siguen estando ahí. ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir dándole vuelta al discurso, ¿no? Y dejar de tomar acciones un poco más efectivas que sí lleven a los cambios de las condiciones sociales de existencia de las mujeres en condiciones, sobre todo las que las atraviesan diferentes violencias, ¿no? Siendo mujeres, pobres, indígenas, incluso a las niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, bueno, tendríamos que hacer una revisión a qué estamos buscando con el 8M y cuánto hemos avanzado, cuánto no, y también cuánto la iconoclasia ha dejado de ser este mecanismo de reflexión y se ha vuelto un mero trámite e incluso se ha vuelto una condición para que se deslegitime un poco, ¿no? El 8M. Y bueno, fíjate que coincido contigo en algo y es en esta importancia de por supuesto, no quedarnos siempre en esta parte de
del marco teórico, porque en teoría, bueno, pues se ha construido un andamiaje, una estructura, hay diferentes perspectivas para hablar sobre los feminismos, diferentes aristas que han sido importantes reflexionar, pero sí coincido contigo que también existe algo que, no sé, que yo denomino algo así como feminismo empírico, que pues se da a partir de la experiencia y que se transmite por Claro, generaciones, ¿no? Esto que hemos platicado tantas veces tú y yo, esta experiencia que las madres a través de su experiencia han encarnado y han procurado que las hijas no repitan y sobre todo hacerlas conscientes de su valor, de prepararse, de alcanzar una autonomía en muchos sentidos, pero sobre todo en el plano económico, y que carecen de este andamiaje teórico, ¿no? Y que todo se ha dado por la experiencia. Y creo que ahí sí me parece importante, sobre todo de los colectivos, pues seguir compartiendo a través del diálogo estas experiencias, estas reflexiones, pero a nivel de eso, ¿no? A través de una especie de interacción social. También pienso que la marcha ciertamente ha tenido una desvirtuación por situaciones que han sucedido, pero me parece también que es muy importante porque es lo que ha permitido visibilizar el movimiento, señalar las problemáticas, el hacer ver, el dar de qué hablar, el estar haciendo ruido y que poco a poco me parece que va pues abonando, ¿no? A que ciertas cosas cambien y que por supuesto, ¿no? Quizá habría que plantear otras formas, otros modos para hacerlo efectivo, para desarrollar nuevas estrategias y que cumplan esta finalidad que pienso yo es hacer conscientes a las mujeres de su situación, el conducirlas a pensarse a sí mismas y también ver que existe una posibilidad de cambiar, ¿no? Porque muchas veces para muchas mujeres no ven por dónde, no ven cómo, se establece como esta idea de determinismo, ¿no? De ya nací así, soy mujer, me toca sí, esto, no tengo opción de cambiar mi vida, ¿no? Y eso sí. me parece que es algo totalmente erróneo. Sí, y también creo que para las compañeras, ¿no? O sea, dejar en claro para qué es el 8M. O sea, me parece que tú lo acabas de decir muy bien, ¿no? Es para visibilizar el poder de las mujeres en las calles, en la toma del espacio público y para decir aquí estamos, ¿no? Seguimos aquí. Creo que definir un poco eso, porque yo sí he visto algunos como relatos de compañeras o de mujeres que salieron este año a la marcha y que estaban decepcionadas, ¿no? Bueno, entender para qué es la toma del espacio público, ¿no? O sea, entender es esto. También vi muchos comentarios de días antes de, me da miedo ir sola, ¿no? Es decir, eso para mí me dolió mucho porque yo he estado pues en años, o sea, en las marchas y yo nunca he visto algo que nos ponga en riesgo a nadie, ¿no? Incluso el año pasado llevé a mi hija y mi hija tenía un mes de nacida. Y cada vez creo que nos vamos organizando más, los colectivos se van haciendo más compactos, obviamente, hay contingentes que van también compañeros, ¿no? Hay contingentes de madres, hay contingentes, bueno, el mismo bloque negro, ¿no? Que son compañeras que nos van cuidando a todas y a todos, que van haciendo nuevamente la iconoclasia. Hay compañeras de la batucada. Es decir, o sea, ¿tú qué esperas a mí me gustaría así como preguntarle a las compañeras, ¿no? ¿Tú qué esperas de ir a la marcha? Y creo que ahí podemos encontrar la beta para decir, bueno, es que a lo mejor yo espero que saliendo hoy a la marcha mañana mis condiciones de existencia puedan cambiar. Bueno, ¿cómo lo podemos hacer posible entre todas, no? Creo que va un poco en ese sentido. Ahora, también, ¿de dónde viene la violencia, no? Que se están sufriendo en las marchas. Eso me parece que también es importante que lo planteemos, ¿no? Que empecemos a reflexionar con eso. ¿De dónde viene la violencia? ¿Es nuestra? Y si viene de parte nuestra una reacción, o más bien, si viene de parte nuestra, entonces sería, ¿por qué estamos reaccionando de esa manera? ¿Por qué nosotras estamos comportándonos así? ¿Por qué estamos teniendo una performance de violencia, ¿no? Si es un performance o no. Entonces me parece que esa también es la reflexión que debe de haber alrededor del 8M, ¿no? Y comentarle a las compañeras que, bueno, esto ha sido una construcción de muchos años. O sea, ahora las marchas son enormes, pero cuando empezamos a salir no habían, éramos 100, ¿no? O sea, éramos muy poquitas. Y me gusta mucho lo que dices también. Y eso también lo tengo muy presente, ¿no? Cada una nos hacemos feministas con nuestra propia historia. Cada una nos vamos dando cuenta de las violencias que hemos ido sufriendo.
también decían mucho de 8 de cada 10 mujeres han sufrido violencia de género y 2 no saben, ¿no? O no se han dado cuenta, ¿no? Es esto, ¿no? No sentirnos, tampoco no sentir que estamos fuera de esta realidad, porque eso no es cierto. No, nadie estamos fuera de la realidad de la violencia de género y además porque son múltiples y muchas las hemos normalizado. Pero también hacerle un llamado a los colectivos, a los propios gobiernos, ¿no? Que las campañas también vayan dirigidas no solo a nosotras, sino al otro lado. Este fenómeno tiene dos caras, uno el del violentador y otro el de las violentadas, que somos nosotros, y la mayoría de las políticas públicas y de las campañas van dirigidas a las mujeres, ¿no? Bueno, es esta famosa frase de amiga, date cuenta, me parece que sumamente significativa, ¿no? O por ejemplo, el 62% de los hogares son encabezados por madres solteras, ¿no? No son madres solteras, son madres autónomas. Y lo que tendríamos que decir es el 62% de esos hogares, o son hogares en donde el padre es ausente, ¿no? Es decir, como empezar a cambiar estos planteamientos y empezarnos a hablar a nosotras mismas como lo más crudamente posible, que también de repente hacemos eso de suavizar las cosas, ¿no? Creo que eso también sería importante que pasara después del 8M. O sea, que el 8M no solo sea un día. Por supuesto que es significativo, hemos logrado muchas cosas a partir de eso, ¿no? Pero sí, ¿qué sigue después de esto, ¿no? Creo que esa ha sido la pregunta desde las primeras marchas, ¿no? ¿Qué sigue después del 8M? Claro, todavía quedan un montón de cosas pendientes por resolver y sobre todo por consolidar. Pienso, por ejemplo, todo este tema del derecho al aborto, que bueno, pues ya en muchos estados ya es legal, pero a veces todavía no están afinados los mecanismos, a veces no hay una sensibilidad. Pienso, por ejemplo, como la reciente ley Olimpia, ¿no? Pero pues también falta, ¿no? El poder, pues digamos que lo que hace falta es hacerla valer en muchos casos. Entonces, me parece interesante y sí coincido contigo que todavía hay mucho y que sí también, pues que debería de ser este pretexto para recordar, hacer como esta agenda, ¿no? De todos estos pendientes en torno a, bueno, pues estas demandas por parte de las mujeres, ¿no? Y bueno, pues Sí. no sé con qué te gustaría cerrar el día de hoy, con qué comentario final. Mira, a mí me gustaría cerrar con dos cuestiones. Creo que quien está abanderando el movimiento feminista con una connotación muchísimo más profunda y que son movimientos sociales que están saliendo a la luz. Uno es la ley vicaria, las madres que están luchando por esta violencia que se ejerce contra ellas y que además que están cuestionando todo el sistema judicial, ¿no? Están poniendo el dedo en la llaga de decir, en esto están metidos jueces, magistrados, pero sobre todo un sistema patriarcal que está protegiendo a los padres violentadores, ¿no? Uno son ellas y otra me parece que son las madres buscadoras, ¿no? Creo que ellas también están caminando las calles, están caminando todo el sistema podrido de justicia, también el Poder Ejecutivo, ¿no? En cuanto a ministerios públicos, en cuanto a diputados, senadores, que tienen que ver con el Poder Legislativo. Creo que todo este sistema que está detrás de todos estos casos de desaparición forzada y ver a las madres en las calles, me parece que ellas son las que están ahora abanderando el movimiento feminista y creo que deberíamos de darles muchísimo más respaldo y muchísimo más apoyo, ¿no? Y bueno, a final de cuentas, creo que la reflexión debe de quedar en qué esperamos que el feminismo sea para cada una de nosotros y de nosotras, pero sobre todo, ¿qué podemos aportar a este feminismo que estamos construyendo todos los días, ¿no? Sigamos, por supuesto, adelante, seguiremos tomando el espacio público, la calle, pero sobre todo también las redes sociales, también seguiremos en todos estos espacios académicos, también levantando la voz, ¿no? Y viendo cuáles son las violencias que estamos reproduciendo también como mujeres. Entonces, creo que ese sería para mí un mensaje y lo más bonito del 8M es ver a las nuevas generaciones marchando, ¿no? Creo que cuando tú ves a una niña con un cartel de soy guerrera, no princesa, o niñas no madres, o todos estos carteles, creo que eso es lo que nos llena de esperanza para todas quienes estamos marchando hoy en día. Pues muchas gracias, Marisa, por invitarme nuevamente. Estoy muy feliz de estar nuevamente aquí.
No, hombre, pues al contrario, y sí, totalmente de acuerdo contigo. Sí, es bastante estremecedor ver a esas niñas que están creciendo con una conciencia diferente, ¿no? Y sobre todo, creo que de eso se trata, ¿no? De ir cambiando de generación en generación y sobre todo, pues también ver que lo que mencionabas tú al principio, pues no solamente es, digamos que esta conciencia no solamente debería de ser fomentada en las niñas, sino también en los niños principalmente, ¿no? Entonces creo que también eso es parte de este proceso. Y bueno, pues Sol, pues muchísimas gracias, como siempre, un gusto tenerte aquí. Y bueno, pues espero tenerte próximamente con algún otro tema. Por favor, aquí estamos a la orden. Muchas gracias y gracias a todo el auditorio. Abrazos. Chao. Filosofía, arte y tecnología.